El panorama geopolítico de Oriente Medio se caracteriza por una compleja red de alianzas y enemistades que involucra a actores internacionales de gran poder, como Estados Unidos, el Reino Unido, Irán e Israel, entre otros. En las últimas décadas, esta región ha sido escenario de múltiples conflictos que han dejado cicatrices profundas tanto a nivel político como humanitario. El conflicto en Yemen, la crisis en Gaza y la creciente influencia de Irán en la zona han generado una inestabilidad que afecta no solo a los países directamente involucrados, sino a la seguridad y la paz a nivel global. Si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. En este contexto, las fuerzas militares de diversas naciones han jugado un papel crucial en la dinámica regional, con ataques aéreos, bombardeos y enfrentamientos en tierra como las tácticas predominantes. El conflicto de Yemen, por ejemplo, ha sido uno de los más prolongados de la región, con la coalición liderada por Arabia Saudita luchando contra los rebeldes hutíes, quienes han recibido apoyo de Irán. A través de este apoyo, Irán ha logrado extender su influencia en la península arábiga y ha desafiado las políticas de Estados Unidos, Israel y los países del Golfo Pérsico. La presencia de Irán en Yemen y su apoyo a grupos como los hutíes también ha alterado la seguridad en las rutas comerciales del Mar Rojo y el Golfo de Adén, áreas de vital importancia para el comercio mundial. La ofensiva militar de Estados Unidos y sus aliados contra los hutíes ha sido una de las respuestas a la creciente amenaza que representan estos grupos respaldados por Irán. Las explosiones y los potentes ataques aéreos en Yemen, dirigidos contra depósitos de misiles, plataformas de lanzamiento y centros de producción de armas, han debilitado significativamente las capacidades militares de los hutíes, aunque también han exacerbado la crisis humanitaria en el país más pobre del mundo árabe. En particular, el ataque a las instalaciones portuarias de Hodeida, uno de los puntos clave de suministro de alimentos y ayuda humanitaria, pone en evidencia las tensiones geoeconómicas de la región, donde los intereses militares, económicos y humanitarios a menudo se superponen y entran en conflicto. Además de la creciente intervención de actores internacionales, la situación en Gaza ha sido otro factor de complicación. La ofensiva israelí contra Hamas, tras los ataques perpetrados el 7 de octubre de 2023, ha desencadenado una nueva fase de violencia en la región. Los hutíes, en su apoyo a la causa palestina, han comenzado a intensificar su participación en los ataques contra Israel, elevando aún más la hostilidad entre las potencias de la región. Las amenazas de los hutíes de expandir su radio de acción contra las ciudades israelíes demuestran no solo la ambición militar de este grupo, sino también el profundo apoyo estratégico de Irán, que busca mantener su influencia en la región y contrarrestar a sus enemigos. Israel, por su parte, ha respondido con una serie de ataques aéreos en Yemen, específicamente contra las instalaciones de los hutíes en Hodeida, para cortar el flujo de armas y materiales militares hacia sus enemigos. Este ataque marca un giro estratégico en la política militar de Israel, que, aunque no había intervenido directamente en el conflicto yemení, ha comenzado a atacar más allá de sus fronteras. Este cambio resalta la determinación de Israel de frenar el fortalecimiento de Irán en la región y de proteger sus propios intereses geopolíticos, especialmente en lo que respecta a las amenazas a sus fronteras y la seguridad de sus ciudadanos. El uso de drones y misiles de largo alcance en este conflicto subraya la creciente capacidad de los grupos apoyados por Irán para desafiar las defensas de potencias militares avanzadas como Israel. La reciente intercepción fallida de un misil disparado desde Yemen contra Tel Aviv, que causó incendios en una zona residencial, ha puesto en evidencia las vulnerabilidades de las defensas israelíes, aunque el sistema de defensa antimisiles de Israel sigue siendo uno de los más avanzados del mundo. Estos incidentes demuestran cómo las capacidades militares de los hutíes, y por extensión, de Irán, han evolucionado a lo largo del tiempo, lo que obliga a Israel a reconsiderar sus estrategias de seguridad a largo plazo. La intervención de Irán en este conflicto es también un reflejo de su objetivo más amplio: extender su influencia sobre los países del Medio Oriente y contrarrestar el dominio de Estados Unidos y sus aliados. Irán ha logrado crear una red de grupos armados que operan en toda la región, desde el Líbano hasta el Yemen, pasando por Irak y Siria. Esta red de milicias, conocidas como Praxis de Irán, juega un papel crucial en la política regional,
Y los recientes ataques a barcos mercantes en el Mar Rojo y el Golfo de Adén son ejemplos claros de la creciente capacidad de Irán para afectar el comercio global y la seguridad internacional. Los ataques a la navegación en estas aguas vitales han provocado que muchos barcos elijan rutas alternativas más largas y costosas, lo que ha impactado negativamente en la economía mundial. La creciente involucración de Israel en el conflicto, junto con la intensificación de los ataques aéreos y la escalada de las tensiones con los hutíes, subraya la peligrosidad de la situación en Oriente Medio. Los actores internacionales, incluyendo a Estados Unidos y el Reino Unido, han respondido con sanciones y bombardeos estratégicos, buscando debilitar la influencia de Irán en la región y proteger sus propios intereses. Sin embargo, la complejidad del conflicto y las múltiples facciones involucradas hacen que la resolución de esta crisis sea una tarea extremadamente difícil. A medida que la situación sigue evolucionando, se hace cada vez más evidente que la estabilidad de Oriente Medio está en juego. Las acciones militares de Israel, junto con el apoyo de Estados Unidos y las represalias de los hutíes, respaldados por Irán, han creado un entorno de alta tensión que podría escalar en un conflicto más amplio, afectando no solo a los países directamente involucrados, sino también a la seguridad global. Los intereses geopolíticos y económicos de las grandes potencias, combinados con las aspiraciones de poder regional de actores como Irán, están configurando una nueva fase en la historia de los conflictos en Oriente Medio. La escalada de conflictos en Oriente Próximo ha acercado peligrosamente a la región a un conflicto más amplio. En respuesta a un mortífero ataque con drones sobre Tel Aviv el lunes, la aviación militar israelí ha atacado esta tarde objetivos vinculados a los rebeldes hutíes en Yemen, apoyados por Irán. Este último ataque israelí contra la organización es el primer ejemplo de su abierta hostilidad, tras una serie de ataques de los hutíes en los últimos meses, respaldada por Irán. La aviación israelí lanzó una campaña de bombardeos sin precedentes contra el grupo hutí en Yemen, dirigida específicamente contra la ciudad portuaria de Jodeida. Los principales objetivos eran estaciones de combustible, instalaciones relacionadas con la energía y otras infraestructuras en el puerto controlado por los hutíes. El objetivo era limitar las capacidades de las milicias e interrumpir las líneas de suministro desde Irán. En el ataque dirigido contra gasolineras, edificios relacionados con la energía y otras infraestructuras del puerto, se vieron grandes llamas y humo que se elevaban desde la costa. 12 aviones de la Fuerza Aérea Israelí, FAI, entre ellos cazas furtivos F-35, reactores F-15, aviones de reconocimiento y aviones de reabastecimiento, formaron parte del bien planificado ataque israelí contra Jodeida. El objetivo se encontraba a unos 1.700 km, aproximadamente 1.000 millas, de Israel, por lo que fue necesario un segundo avión de reabastecimiento. El bombardeo de la Fuerza Aérea Israelí, bautizado como Operación Brazo Extendida, puso de manifiesto las crecientes tensiones en la región y la compleja red geopolítica de amigos y enemigos. Los bañistas del balneario de Eilat, en el sur del país, grabaron en video el momento en que aviones israelíes se dirigían a Yemen. El sábado por la tarde, el ejército israelí afirmó haber atacado objetivos militares vinculados al régimen hutí en la zona portuaria de Jodeida. Esta operación se llevó a cabo en respuesta a numerosos ataques contra el Estado de Israel en los últimos meses. Además de un complejo energético situado en el puerto de Jodeida, en el Mar Rojo, donde Israel afirmó haber llevado a cabo sus objetivos militares, los ataques se dirigieron específicamente contra instalaciones de almacenamiento de gas y petróleo. El puerto, que también sirve como infraestructura de exportación de petróleo, está bajo control de los hutíes. Se declaró un gran incendio que interrumpió gravemente el suministro eléctrico. Según Al-Mir TV, la principal fuente de noticias del partido, al menos 80 personas fueron neutralizadas en los ataques. Las autoridades sanitarias yemeníes afirmaron que hubo muertos en el ataque, pero no facilitaron cifras exactas. Las fuerzas de defensa de Israel llevaron a cabo aquí su primer ataque en Yemen. Las actividades de la Fuerza Aérea Israelí en el puerto tenían como objetivo impedir que los hutíes recibieran armas de Irán e infligir un daño significativo a los rebeldes que dependen del apoyo iraní. El ataque fue difícil dada la distancia y la longitud. El contraalmirante portavoz de las FDI subrayó en la rueda de prensa la necesidad de una planificación y preparación cuidadosas para hacer frente a los diversos peligros potenciales en la región.
Los militares israelíes afirman que se importan habitualmente armas de Irán desde el puerto bajo control del movimiento Hutí. Para Israel, se trata de un objetivo militar justificado. Israel llevó a cabo el ataque por su cuenta, sin ayuda militar directa de Estados Unidos. Sin embargo, un oficial militar israelí dijo que Estados Unidos fue informado antes del ataque. Tras el ataque del lunes de un avión no tripulado Hutí contra Tel Aviv, que hirió al menos a una persona, un funcionario estadounidense confirmó que Israel había llevado a cabo un ataque aéreo en Yemen. El portavoz del partido Hutí Mohamed Abdel Salam afirmó en la red social X que Yemen había sido objeto de un decisivo ataque israelí. También afirmó que los ataques tenían como objetivo exacerbar las penurias del pueblo y obligar a Yemen a cortar su apoyo a Gaza. Abdel Salam afirmó que los ataques reforzarían el poder militar y la voluntad de la población de defender Gaza sin vacilar. El portavoz militar israelí, contraalmirante, declaró que se trataba de una de las misiones más ambiciosas y prolongadas jamás llevadas a cabo por la Fuerza Aérea Israelí. El almirante subrayó la importancia del puerto como principal vía de entrada de armas iraníes en Yemen. No obstante, es importante subrayar lo mucho que el puerto de Hodeida ayuda al empobrecido país de Yemen a recibir ayuda humanitaria. El almirante Agar afirmó que Israel ha apuntado a zonas específicas tanto para uso civil como militar y sugirió que estos objetivos podrían ser de naturaleza civil o militar. El almirante israelí afirmó que la operación de Israel era una represalia por los aproximadamente 200 misiles y aviones no tripulados disparados por los hutíes contra Israel en los últimos días. Tras el bombardeo israelí, el portavoz hutí Ashredin Amir anunció en las redes sociales que su grupo seguiría atacando Israel como parte de una operación militar para defender a los palestinos de Gaza. La determinación de Yemen de ayudar a Gaza continuará ininterrumpidamente, dijo Amir. Un acto de represalia en respuesta a este acto de agresión es seguro. El lunes, los hutíes admitieron haber lanzado un avión no tripulado de largo alcance que apuntó a Tel Aviv, matando a un israelí e hiriendo gravemente a varios otros. Este incidente se enmarca en la ofensiva que los hutíes llevan a cabo desde hace meses contra Israel. Además de los cientos de misiles y aviones no tripulados que apuntan a Israel, los hutíes amenazan a los barcos que pasan por el Mar Rojo en un intento de aislar el puerto israelí de Eilat. Irán apoya a Israel, que actualmente lucha contra Hezbollah en Líbano y Hamás en Gaza. La respuesta del sábado parece haber sido deliberadamente programada para evitar que la situación se convierta en un conflicto de gran escala. En otro frente, el ejército israelí anunció que no aplicaría medidas de emergencia más estrictas en respuesta al ataque, ya que no esperaba que este se intensificara. Por el contrario, Estados Unidos está llevando a cabo una gran campaña militar para aumentar su influencia en Oriente Próximo y apoyar a sus aliados en la región. Aunque esta operación era una advertencia contra los grupos respaldados por Irán, también ha llamado la atención como una importante oleada de ataques contra los hutíes que operan en Yemen. Además de Estados Unidos, el Reino Unido también apoyó esta operación y reforzó la coalición. Aviones estadounidenses y británicos atacaron objetivos de los hutíes en la capital yemení, Sanaa, la región de Amrán y otros lugares vitales. Según funcionarios de defensa estadounidenses, la operación tenía como objetivo las instalaciones que albergan y operan las avanzadas armas convencionales de los hutíes. Estas armas, especialmente letales en las rutas marítimas comerciales, amenazaban el tráfico marítimo internacional en el Mar Rojo y el Golfo de Adén. Por lo tanto, la operación ofensiva estadounidense a gran escala contra los hutíes se convirtió en una estrategia destinada no solo a garantizar la seguridad regional, sino también a eliminar las amenazas al transporte marítimo. Fuentes locales de los hutíes y ciudadanos confirmaron que se llevaron a cabo unos 9 ataques contra distintas partes de la capital, Sanaa, y la zona de Amrán. Testigos presenciales afirman que los sonidos de explosiones y los potentes ataques aéreos resonaron en varias partes de la ciudad de Sanaa por la noche. Estos ataques se dirigieron contra depósitos de misiles, plataformas de lanzamiento,
cuarteles militares, aviones no tripulados y centros de producción de armas utilizadas para misiles balísticos. Se pudieron sentir fuertes explosiones en una amplia zona, especialmente tras el ataque contra depósitos de misiles. Una fuente cercana a los hutíes confirmó que los ataques habían inutilizado varios emplazamientos militares estratégicos. Este ataque integral es una de las principales acciones emprendidas por Estados Unidos y el Reino Unido para debilitar la influencia de Irán en la región, dados los esfuerzos de Irán por ejercer una mayor influencia en Oriente Medio a través de los hutíes. Las acciones de Estados Unidos y Reino Unido envían un mensaje de disuasión a los grupos respaldados por Irán. Irán, a través de los hutíes, busca el control estratégico del Mar Rojo y el Golfo de Adén, mientras que Estados Unidos, con esta operación, pretende frenar la hegemonía iraní en la región. Se espera que la operación tenga un gran impacto en las capacidades militares de los hutíes y en el malestar interno en Yemen. Los ataques estadounidenses han interrumpido gravemente los activos militares y las rutas de suministro de armas de los hutíes. Esta serie de ataques liderados por Estados Unidos pone de relieve la voluntad mundial de asegurar los canales comerciales en el Mar Rojo, pero también muestra determinación. Tras los ataques, se afirma que la capacidad de ataque naval de los hutíes se ha reducido drásticamente. Nos gustaría recordártelo brevemente. Si quieres estar informado al instante de los últimos acontecimientos en el mundo, no olvides suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones. Si te gustan nuestras películas, puedes donar haciendo clic en el botón de super agradecimiento. Tras los ataques estadounidenses contra los hutíes en Yemen, al apuntar a Israel, los rebeldes han aumentado las hostilidades en la región. Los sistemas de defensa aérea de las FDI interceptaron eficazmente un misil balístico disparado desde Yemen cuando se acercaba a las fronteras de Israel. Las potentes defensas de Israel interceptaron el misil antes de que entrara en el país. No obstante, la metralla del misil disparado cayó en el barrio de Beit Shemesh y provocó algunos incendios. Israel consideró este ataque como una advertencia sobre las capacidades estratégicas de las fuerzas hutíes y la necesidad de estar más atentos a las actividades de Irán en la región a través de sus apoderados, así como una amenaza militar. Tras el ataque, oficiales de las FDI y el gobierno israelí acordaron intensificar los protocolos de seguridad a lo largo de las fronteras militares del sur del país. El ataque fue perpetrado por tropas de los hutíes, apoyados por Irán, lo que atrajo la atención de Israel sobre los acontecimientos en Yemen y puso de relieve, una vez más, la necesidad de una mayor cooperación militar entre Israel y Estados Unidos. Te quiero recordar que, si eres creyente, una persona de fe, suscríbete, deja tu like, para seguir creando contenido de alto valor espiritual como este. Recuerda que por el oír viene la fe. Por el contrario, Hezbollah, el mayor agente de Irán en la región, comenzó a atacar Israel, centrándose principalmente en las ciudades del norte. Hezbollah lanzó un agresivo ataque con cohetes desde puntos cercanos a la frontera libanesa. En este contexto, la localidad israelí de Carmiel y sus alrededores fueron alcanzados por algunos de los aproximadamente 50 cohetes disparados simultáneamente durante la operación. Estados Unidos, Gran Bretaña y sus aliados llevan bombardeando objetivos hutíes en Yemen desde noviembre. Además, llevan varios meses intercambiando información de inteligencia con Israel. Estas operaciones se llevaron a cabo en respuesta a los ataques de los hutíes al comercio en el Mar Rojo, lo que provocó que cientos de buques mercantes eligieran una ruta más costosa a través de Sudáfrica. El Consejo de Seguridad Nacional negó explícitamente cualquier implicación de Estados Unidos en los ataques del sábado. También declararon que Estados Unidos no ayudó a Israel ni coordinó ninguna de estas actividades. La declaración reafirmó nuestro pleno apoyo al derecho de Israel a la autodefensa. Militantes hutíes de Yemen reivindicaron el ataque con drones de lunes contra Tel Aviv, Israel. Las autoridades iraníes acogieron con satisfacción el gesto, y los medios de comunicación oficiales de Irán le dieron amplia cobertura. Israel afirmó que 11 personas resultaron heridas y una muerta en el incidente, que se produjo en una zona céntrica que incluye una instalación diplomática perteneciente a la embajada estadounidense. Dirigiéndose a los fieles después de las oraciones del viernes en Teherán, Mohammad Autor Bifarjan dijo que la operación era una advertencia para que cesaran los brutales ataques sionistas contra la población de Gaza.
Sus fieles gritaron muerte a Israel. La selección de todos los demás imanes del viernes y clérigos de línea dura iraníes depende directamente del líder supremo, el ayatolá Ali Jamenei. El gobierno de Jamenei edita metódicamente sus declaraciones para asegurarse de que su postura oficial refleja la actitud pública. Abu Torabfar dejó claro con cuidado y claridad que Teherán no tenía nada que ver con el incidente. Alabó la creatividad, inteligencia y perseverancia de los jóvenes yemeníes que diseñaron el ataque a Tel Aviv. Israel declaró la guerra a Gaza después de que Hamás atacara el sur del territorio israelí el 7 de octubre. Los rebeldes hutíes de Yemen juraron vengarse de Israel. Sus represalias consisten principalmente en interferir en la navegación internacional en el Golfo de Adén y el Mar Rojo. Afirman haber atacado barcos israelíes, así como barcos que se dirigen a Israel. Sin embargo, el incidente del viernes fue el primer ataque mortal contra territorio israelí. Entre cientos de organizaciones regionales respaldadas por Irán, Moen Ree, excomandante en jefe del Cuerpo de Guardianes de la Revolución Islámica y ahora miembro del Consejo Asesor de Jamenei, afirmó que el ataque contra Uns de Jaffa contra Tel Aviv era solo el principio de un drama mayor. En un post de apoyo a los hutíes en X, dijo que los veía como hermanos muy dignos y elogió a Ansarullah, término religioso para los combatientes que persiguen una causa islámica. Los canales oficiales de radio y televisión iraníes dieron amplia cobertura al ataque de Tel Aviv, que fue calificado de sin precedentes porque eludió los radares y los sistemas de defensa antimisiles israelíes. Los medios de comunicación iraníes mostraron regularmente imágenes del pánico de los residentes de Tel Aviv, mientras que los locutores de los estudios elogiaban a los hutíes como una creciente potencia regional que merecía atención. Los locutores de varios canales leyeron en directo el discurso el portavoz de los hutíes, Yahya Sariq, afirmó que el ataque marcaba el comienzo de una nueva fase en sus operaciones anti-israelíes. Fuentes de inteligencia occidentales afirman que los hutíes han almacenado drones avanzados, misiles y otras armas desde que capturaron la capital yemení, Sanaa, en 2014. Estas agencias de inteligencia acusan a la República Islámica de Irán de armar a los rebeldes con los medios y la tecnología necesarios para aumentar su arsenal. Tanto Teherán como los hutíes niegan estas acusaciones. En cuanto a la crisis de Gaza, Teherán ha dicho que los hutíes actúan de forma autónoma, pero reciben apoyo político y moral de la República Islámica. Los informes indican que Irán ha proporcionado a los rebeldes aviones de combate Shad y Samad 3. Irán presuntamente vendió a Rusia el avión no tripulado Shad, que el Kremlin cree que se utilizó en operaciones militares contra Ucrania. Funcionarios israelíes afirman que el ataque del viernes probablemente procedía de una versión modificada del tipo Samad 3. El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant, advirtió en X que cualquiera que intente dañar al Estado de Israel o cometer delitos terroristas contra él será atacado de forma agresiva e inesperada por el aparato de seguridad. Los hutíes ya habían atacado anteriormente posiciones en Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos con el mismo tipo de dron. Irán se ha opuesto airadamente a la participación de combatientes hutíes en ataques contra sus dos enemigos árabes, pero apoya abiertamente a este grupo, al que considera un poderoso símbolo de la resistencia chiita, impulsando así la visión revolucionaria de la República Islámica en una región rodeada de regímenes suníes aliados de Occidente. El diario Sian, financiado por la Oficina del Líder Islámico, publicó un titular en el que afirmaba que los hutíes habían logrado someter a los Emiratos Árabes Unidos. Esto coincide con una serie de ataques militantes contra los barcos petroleros de Abu Dhabi en enero de 2022. Además, una revista afiliada a la Guardia Revolucionaria iraní elogió a los hutíes por su excelente actuación en las operaciones de precisión dirigidas contra Arabia Saudita y Emiratos Árabes Unidos. El ataque con drones de los hutíes contra la sede diplomática estadounidense en Tel Aviv vulneró gravemente los sistemas de defensa antiaérea de Israel. Los hutíes han lanzado numerosos misiles y drones contra Israel, la mayoría de los cuales han sido interceptados por Israel, Estados Unidos y sus aliados. El viernes por la noche, el secretario de Defensa estadounidense, Lloyd Austin, telefoneó a su homólogo israelí para expresarle su pesar por el ataque contra edificios cercanos a la Embajada de Estados Unidos. Austin también transmitió el firme compromiso de Washington con la defensa de Israel y su derecho a la autodefensa, según declaró un funcionario estadounidense. Los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Irán,
reivindicaron la autoría del ataque de madrugada y afirmaron haber utilizado un dron pionero que penetró las defensas aéreas israelíes. Un portavoz militar israelí declaró en rueda de prensa que las investigaciones preliminares mostraban que el dron en cuestión era el Samad-3 iraní, que había sido modificado para aumentar su alcance operativo. Los militares creen que el dron viajó aproximadamente 100 kilómetros, 100 millas, desde Yemen. Otro militar israelí afirmó que el dron que atacó Tel Aviv fue detectado por el sistema de defensa antiaérea israelí, pero fue interceptado por error. La defensa no es perfecta, dijo. Me gustaría recalcar a los periodistas que la defensa no es perfecta, agregó. Actualmente estamos investigando el incidente e intentando mejorar nuestra capacidad para ofrecer una mejor protección a los ciudadanos israelíes. Estamos aumentando nuestra vigilancia aérea y reforzando la protección del espacio aéreo en todo el país, aseguró. Israel está investigando si el actual incidente en Tel Aviv está relacionado con otro ataque con drones. Según las autoridades, otro dron fue derribado simultáneamente desde el este, cerca de la frontera israelí. El ataque con drones cerca de Tel Aviv suscitó más dudas sobre las capacidades del grupo Houthi. La Casa Blanca informó al presidente Joe Biden sobre el incidente. Los hutíes afirman que sus acciones contra Israel y otros intereses occidentales en la región demuestran su simpatía con los palestinos de Gaza. Funcionarios estadounidenses rechazaron estas afirmaciones, argumentando que los ataques a los barcos, especialmente en el Mar Rojo y el Golfo de Adén, habían interrumpido los esfuerzos humanitarios en Yemen y Sudán, y aumentado el coste del transporte de carga. El ejército israelí utilizó sus facultades de vigilancia para localizar el dron, pero las autoridades no pudieron identificarlo como una amenaza y destruirlo. Israel ya se había abstenido de atacar en masa a los hutíes en Yemen, a unos 1000 km de distancia. Sin embargo, el dron que golpeó Tel Aviv parece haber sido el factor decisivo. Los aviones israelíes comenzaron a volar abiertamente hacia Yemen a plena luz del día el sábado por la tarde. Este ataque, probablemente provocado por la combustión de combustible, causó un gran incendio en la zona del puerto. El incendio que envuelve Hodeida es visible desde cualquier punto de Oriente Próximo, y su importancia es evidente, declaró el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant, en reacción al incidente. Hemos sufrido más de 200 ataques por parte de los hutíes. Tomamos represalias por los primeros actos de agresión contra un ciudadano israelí y seguiremos haciéndolo donde lo consideremos necesario, dijo el exalto agente de los servicios de inteligencia israelíes, Dan Citrino. Afirmó que castigar a los hutíes en Yemen tendría poco impacto en los actuales conflictos regionales. Aunque el reciente ataque contra Tel Aviv había reducido la capacidad de respuesta de Israel, no se sabe cuánto duraría un acuerdo de este tipo. Subrayó que un alto el fuego sería la única forma práctica de detener el derramamiento de sangre entre Israel y Hamás en Gaza. Aunque tenemos capacidad para lanzar acciones ofensivas contra los aliados de Irán, no es posible poner fin a este conflicto sin un acuerdo formal que lo detenga, declaró Citrino. La compleja e interconectada relación entre los hutíes y Hamás no puede resolverse ni siquiera con un ataque militar. Los hutíes han advertido en repetidas ocasiones que cualquier represalia contra ellos conduciría a una guerra permanente. El general de brigada Abed al-Tawer, un alto cargo militar hutí, dijo en una entrevista: el viernes por la noche, el grupo aún disponía de material no identificado. Ahora consideramos todas las ciudades israelíes dentro de nuestro radio de acción, dijo amenazadoramente. En conjunto, el ataque aéreo en Yemen marca un cambio drástico en el enfoque militar de Israel, porque demuestra que Irán está dispuesto a ir más allá de sus fronteras para neutralizar las amenazas de sus aliados. Esta medida apoya el objetivo de Israel de impedir que Irán aumente su influencia regional mediante mayores capacidades. En particular, el ataque que constantemente amenaza a los hutíes en Yemen con misiles y drones pone de relieve la voluntad de Israel de detener el flujo de suministros de Irán a sus partidarios. Con el ataque a Hodeida, Israel demostró el alcance estratégico de su capacidad militar moderna, capaz de realizar misiones de larga distancia con aviones de última tecnología. Esta operación fue extremadamente compleja y requirió una cuidadosa coordinación. Se trata de una firme advertencia a otros grupos de la región respaldados por Irán. Israel atacará con fuerza para proteger su propia seguridad.
Destruir la importante infraestructura de Hodeida tendría implicaciones geoeconómicas significativas, además de su uso militar. El puerto es una importante puerta de entrada para el comercio y la ayuda humanitaria en Yemen. Un ataque agravaría la ya grave situación humanitaria de Yemen e impediría el acceso a bienes y servicios vitales. Desde el punto de vista económico, las interrupciones en las estaciones de combustible y las instalaciones energéticas podrían provocar más inestabilidad y penurias para la población civil, complicando aún más el panorama geopolítico. La escalada ha tenido un impacto psicológico significativo. La eficaz conducción de esta compleja operación por parte de Israel refuerza su posición como potencia militar fuerte capaz de proteger sus intereses mucho más allá de sus fronteras. A su vez, el ataque aéreo ha traumatizado a sus amigos y aliados al exponer la fragilidad de la infraestructura hutí y el alcance de la capacidad militar de Israel. Esta escalada aumenta la ansiedad y el miedo de los yemeníes atrapados en medio de esta crisis mundial. La acción militar unilateral de Israel en Yemen es un ejemplo paradigmático de las complejas y a veces hostiles relaciones entre las naciones regionales y mundiales. El ataque aéreo, llevado a cabo sin la participación militar directa de Estados Unidos, pero con previo aviso a Washington, pone de relieve la necesidad de integridad y un cuidadoso equilibrio en las relaciones entre amigos. La reacción de Irán y sus partidarios, especialmente los hutíes, complica aún más el escenario diplomático, ya que han prometido continuar con la resistencia y las represalias. La creciente hostilidad entre Israel y los hutíes refleja el creciente conflicto de Irán con sus aliados en Oriente Medio. Esto pone en grave peligro la seguridad regional y la paz mundial, ya que la implicación de diversas organizaciones gubernamentales y no gubernamentales aumenta la probabilidad de un conflicto más amplio. Atacar Hodeida podría crear un ciclo desestabilizador de violencia y provocar nuevas represalias, poniendo en peligro la estabilidad regional. El ataque aéreo israelí contra Hodeida supone una importante escalada de las tensiones en Oriente Próximo. En general, demuestra cómo muchos elementos de la geopolítica, actividades militares, geoeconomía, psicología, geoestrategia, diplomacia, sociología y socioeconomía interactúan estrechamente. Esta acción demuestra la voluntad estratégica de Israel de contrarrestar las amenazas de los praxis de Irán y cortar sus rutas de suministro. Sin embargo, plantea serios interrogantes sobre las implicaciones más amplias para la estabilidad regional y la seguridad mundial. La gestión eficaz de esta compleja dinámica requiere un conocimiento sofisticado de los objetivos y planteamientos de todos los miembros involucrados, así como un esfuerzo deliberado para rebajar las tensiones y mejorar la comunicación. La respuesta de la comunidad internacional determinará en gran medida el rumbo de esta volátil situación y sus consecuencias para la paz regional y mundial. Gracias por seguirnos. Muchas gracias por ver el video hasta el final. Si eres creyente, una persona de fe, comparte este video con alguien más. Recuerda que, por el oír viene la fe. Gracias por suscribirte, deja tu like. Ahora puedes dejar tu comentario.